Bueno, pues entonces vamos con la sesión número 2 del curso de responsable sanitario para farmacias, hablando exclusivamente de regulación sanitaria. Y el día de hoy vamos a ver, pues a grosso modo, todo este tema de infraestructura, equipamiento de farmacias. Todo esto lo encontramos en la farmacopea, como ya habíamos mencionado antes, que viene mucho de la regulación de las farmacias, pero también se encuentra en la Ley General de Salud y en algunos reglamentos. Recordando un poquito que el responsable sanitario es el encargado de que se cumplan los requisitos mínimos de infraestructura. Ahorita vamos a hablar de otros pequeños detalles, como la señalización, para saber primero si es una farmacia, ya decíamos, farmacia con mini super o sin mini super, pero también con controlados o sin venta de controlados, conforme al reglamento de la Ley General de Salud para insumos. Y aquí están los fundamentos legales que mencionaba acerca de en donde se encuentran todas estas disposiciones en la Ley General de Salud y en el título quinto, capítulo sobre establecimientos, en el reglamento de insumos está en el capítulo 9 y 10 y en la norma oficial para farmacias que es fracciona para, hay algún apartado del acta de verificación que se habla de las fórmulas magistrales y por eso está esta norma también. Y también está en los lineamientos para la verificación sanitaria de farmacias. El acta de verificación de farmacias viene general. Hay apartados que no aplican, por ejemplo, en una farmacia intrahospitalaria o interna, pues no va a aplicar a lo mejor las fórmulas magistrales, la elaboración de fórmulas magistrales, pero en farmacias dermatológicas sí, o en en un establecimiento que se dedica a la elaboración. Entonces ahí vamos a distinguir cuáles son los apartados que nos corresponden conforme al giro del establecimiento. Ahora bien, aquí en la norma, en la ley dice pues que tenemos que tener un mínimo de 20 metros cuadrados y es recomendado, ¿no? Hablamos de que la farmacia pueda tener 4 por 5, aunque en la práctica vemos que a veces son de 2 por 3 o de 2 por 1,5, ¿no? Porque es una farmacia que está en una clínica y tiene un espacio exclusivo dedicado a los medicamentos. Digamos que hay una sugerencia o una recomendación de 20 metros cuadrados, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que esté acorde a la capacidad de insumos y a lo que tenemos en el establecimiento. Lo que no queremos es ver que de arriba que del anaquel lleguen hasta el techo, que en el piso haya insumos, que parezca más un almacén que una farmacia. Eso es lo que no queremos porque ya veremos más adelante que la distancia mínima que nos pide la norma pues es que los anaqueles estén a 20 centímetros del techo y a 20 centímetros del piso. En resumen, tendremos que tener un espacio adecuado para la cantidad de insumos que vamos a tener en la farmacia, sin importar el número de metros cuadrados. Así también hay farmacias que tienen 200 metros cuadrados y que tienen más mini super que farmacia o tienen dividido de manera proporcional. Lo importante es que todo esté correctamente acomodado y que cumpla con el requisito que nos pide el acta de verificación. Tenemos que tener áreas de distribución bien definidas, es decir, aunque yo tenga un mostrador pequeño de 1,5 metros, pues que en un área esté destinada exclusivamente para atención al público y debe tener un rótulo en la modalidad que gusten, pero que diga que es atención al público. Y otro espacio que sea para las devoluciones y otro espacio para el almacenamiento, que son los anaqueles, y los espacios para el área administrativa. Todo esto lo vamos a ver con mucho detalle más adelante. Y de las condiciones generales, como en todos los establecimientos, que tenga buenas condiciones de infraestructura, que tenga pisos y paredes lisas de fácil limpieza, que tenga ventilación e iluminación, puede ser natural o artificial, y que no tenga pues acabados que retengan polvo, ¿no? Por eso nos piden paredes lisas. Ahorita las decoraciones nuevas que tienen, no sé, grietas o como el lambrín que tiene, todo eso genera polvo. Digo, los techos también son lisos y de fácil limpieza, no techos de lámina, porque sí hemos visto que a veces tienen otro tipo de materiales que no son lisos ni de fácil limpieza. Entonces, para imaginarnos la farmacia, pues puede tener un acceso principal con un mostrador
y los medicamentos que están desde prescripción pues no deben estar al alcance del público en general y sí a lo mejor a la vista del público otros insumos que sean de libre venta y lo demás debe estar colocado en anaqueles. También más adelante vamos a ver cómo deben de estar resguardados los medicamentos controlados cuando los comercialicen y eso pues tendrá que ir acompañado de un trámite de licencia. Eh, estas de señalizaciones pues son como parte del equipo que tiene que tener la farmacia. Mm, por ejemplo, tener las señales de que está prohibido el acceso, que cuando haya alguna emergencia, señalar áreas restringidas para personal autorizado. El aviso de funcionamiento siempre debe estar con vista al público en un cuadro, ya sea un marco digital o un cuadro. En caso de que tengan licencia sanitaria, también hay que tenerla con vista al público y tener el nombre del responsable sanitario. Puede ser una, un letrero, puede ser un rótulo, puede ser algún acrílico, algún aditamento que contenga el nombre completo del responsable sanitario, la universidad, su cédula y el horario de atención, es decir, sus horarios como responsable sanitario y un letrerito que tenga esa leyenda que no se venden antibióticos sin receta médica. Los precios, digo, esto no lo regula COFEPRIS, pero como vimos en la clase pasada, también está la Profeco siempre presente en todo eso, por eso los precios deben de estar a la vista o tener el punto de venta en donde ustedes exhiban los precios. Y también tener este letrerito del aviso de quejas ante la COFEPRIS, digo, pues es un parte de lo que tiene que tener la farmacia a simple vista. Para el área de medicamentos controlados, sí tiene que ser puede ser un cajón o puede ser una vitrina o un gabinete que tenga llave. Siempre deben de estar bajo llave y hay que tener un libro de control de registro de medicamentos controlados. Ese libro no se puede obtener hasta que haya concluido todo el proceso para tener la licencia sanitaria. Ya tenemos una licencia, ahora entonces me toca tramitar un libro de medicamentos controlados. Es un libro tipo florete, foliado, en donde le vamos a crear las columnas que nos pida la autoridad. Normalmente lo sella la jurisdicción estatal para validar que ese libro va a tener los campos necesarios y ahí nos van a pegar una hojita o un sello de que ya está autorizado. Entonces, ese libro se tendrá que tramitar hasta tener la licencia. También tendrán que tener un control de las recetas especiales las recetas vienen con un código QR y pues el anestesiólogo o el médico que las prescribe tendrá que darle la receta al paciente para que la puedan dispensar. En la farmacia hay un manual, hay un procedimiento normalizado de operación exclusivo para la venta y dispensación de medicamentos controlados y habría que pegarse a todo este procedimiento y la autoridad sanitaria puede hacer un balance del libro, es decir, pues una revisión de cuánto es lo que están vendiendo, cuánto están registrando en cada producto, cuántas cajas o qué presentaciones y van a hacer el balance contra lo que tienen en el almacenamiento o en existencias en el establecimiento y también comparado con el aviso de compras y previsiones. El aviso de compras y previsiones es otro requisito que hay que cumplir para poder surtir los medicamentos controlados. Es un formato en donde llenamos y decimos, ah, pues yo voy a surtir 30 isotetrinoínas o 600. No hay un límite, pero hay que informarle a la COFEPRIS cuántas son las que yo compro cada semestre. Es un balance semestral. Entonces, anoto mi lista de medicamentos controlados semestral, lo tengo, lo entrego en la jurisdicción, me lo sellan, hago mis compras y después hago mis ventas y una vez que llega el semestre, pues hacen el balance entre las compras, previsiones y compras, las ventas y el libro y todo lo que hayan registrado. Pero esa parte de los registros de medicamentos, pues tendrá que ser hasta que tengamos la licencia, no antes. A veces hay también malos comentarios de los verificadores cuando tenemos preparado todo esto sin la licencia. Es mejor tenerlo hasta que haya concluido el trámite. Em,
Esto también es importante que cuando tengan robo o pérdida de los libros, pues se reporte inmediatamente a Cofepris, porque pues esto se puede prestar a pues a mal manejo de medicamentos controlados si se considera un delito. Y entonces, esto sí es muy importante. Y el libro debe estar supervisado por el responsable sanitario siempre, siempre. Que se llene correctamente, que si tienen algún error de escritura, pongan una cancelación de toda el renglón y escriban abajo correcto, porque no puede tener tachaduras o enmendaduras. Ahora, nos vamos a regresar a la farmacia, aunque no tenga controlados, tenga o no tenga controlados, tendría que tener este refrigerador, sobre todo en el área de clínicas, o que vendan vacunas o que vendan algún producto que vaya en refrigeración. El refrigerador debe de ser de 4,5 pies cúbicos y que sea exclusivo para el uso de medicamentos, no alimentos, no bebidas. Y normalmente se colocan los grados conforme a los insumos que ingresamos. Casi todos van a partir de 2 grados. Y bueno, no solamente es tener el refrigerador, sino también tener el termómetro, o sea, que el refrigerador tenga su termómetro y que tengan una bitácora de registro de temperatura, solamente de temperatura. El acta de verificación nos pide cuando menos 2 registros al día, pero pueden tener más y no hay ningún problema. También al final les voy a mostrar una bitácora de temperatura. Bueno, se puede aplicar el mismo ejemplo. Tenemos una de temperatura y otra que es de temperatura y humedad. Ahora, para la colocación de los insumos pueden ser anaqueles de metal, de plástico. Lo importante es que sean lisos y de fácil limpieza, que se conserven en orden. Y hay un método de colocación o de acomodo de los insumos que se llama primeras entradas, primeras salidas, en donde colocamos hasta el frente los medicamentos que se van a caducar primero y al final los otros. Digo, la palabra técnica es esa. Y que conserven su espacio, que no se mezclen con nada que no sea medicamentos, porque a veces suele suceder que está por ahí el conector y ponemos la cafetera, pero no debe de haber fuentes de calor ni tampoco que les caiga polvo o que les dé el sol directamente. Entonces deben de tener un espacio exclusivo para los medicamentos, sean de libre venta o sean de prescripción. Digo, tienen que tener su espacio exclusivo y los controlados bajo llave, como habíamos comentado. Parte también de lo que tienen que tener en el establecimiento, pues es el extintor, el botiquín. Curiosamente, una farmacia pues tiene que tener un botiquín. eh, Deben de tener bueno, esto no es obligatorio, yo creo que se refiere al termómetro que mide temperatura y humedad y lámpara de emergencia, pero estos en realidad son solicitudes o requerimientos de protección civil, no de la autoridad sanitaria, bueno, pero también es importante que lo mencionemos acá. Y en cuanto al sistema o al punto de venta, puede ser manual o puede ser un sistema hecho ya como un SICAR para registro de entradas y salidas y el inventario y todo lo que tengan. Aquí lo importante es que la autoridad les va a pedir que tengan un control de ingresos y de egresos de sus medicamentos. Y para el control de antibióticos, bueno, también es importante tener otro libro que es el de registro de medicamentos de prescripción, que son los antibióticos y las constancias ICAT. Más adelantito vamos a ver esas constancias que son para la capacitación del personal de la farmacia. El personal hablo desde el responsable sanitario, bueno, el propietario, responsable sanitario, dispensadores o auxiliares, ¿no? Que tengan en el establecimiento. Ahora, en el acta de verificación es donde vamos a integrar todo lo que hemos estado viendo acá. El acta de verificación actual, ahorita la vamos a ver paso a paso. Y vamos a ir haciendo muchas observaciones y comentarios de lo que en la práctica sucede, porque podemos tener el checklist, pero a veces no alcanzamos a dimensionar la gravedad de las infracciones, o si no son graves, ¿no? A lo mejor son algunas irregularidades que pueden subsanarse y no van a meritar alguna sanción o alguna multa, pero hay algunas que sí.
Entonces vamos a ir viendo poco a poco el contenido del acta de verificación. Esta es un ejemplo de acta. Como vemos, tiene el logo de la Secretaría de Salud y tiene el logo de COFEPRIS. Puede ser que venga con el logo de la COESPRIS, de la entidad que corresponda. Y puede ser que diga gobierno de Secretaría de Salud del Estado de y el que corresponda. Aquí lo importante de esta primera hoja es que nosotros podamos detectar si nos está verificando la COFEPRIS o la COESPRIS que nos corresponde y que venga con un acta de verificación, que venga con un número de acta. Quiere decir que ya algún comisionado la emitió y envió para que la ejecutaran. Y siempre va a venir el fundamento legal de las visitas. Vienen los artículos que corresponden o porque justifican las visitas de verificación de control sanitario y viene la fecha, la hora, viene a quién va dirigida, viene el domicilio. Todo esto son los datos de identificación del acta de verificación. Por ley no puede cambiar el contenido si es estatal o federal o si alguien dice, esta acta te va a aplicar, pues no puede cambiar el contenido porque esa es la evaluación que determinó la Secretaría de Salud. Entonces no puede cambiar el contenido. Lo primero que vamos a ver debajo del fundamento legal de las visitas de verificación es esto, el objeto y alcance de la visita. Normalmente aquí ellos escriben que el objeto pues es verificar revisar de manera presencial las instalaciones, la infraestructura, el equipo mobiliario, todo lo que ellos describan en objeto y alcance es lo que están autorizados para realizar. Normalmente revisan infraestructura, equipamiento mobiliario, documentación académica y documentación del establecimiento. Y a veces en el objeto se puede describir verificar la existencia de tal producto que tiene alerta sanitaria o que fue reportado. No sé, a veces la visita es porque están buscando algún producto que tiene alerta o están en algún tema de que fue a lo mejor duplicado o que tuvo mal etiquetado, pero a veces es una visita de verificación ordinaria en donde revisan todo, pero nosotros siempre, siempre vamos a revisar y poner mucha atención en cuál es el objeto y el alcance de la visita. A eso vamos porque si traen un acta de verificación, a eso vamos con lo que lo vamos a hacer ratito. Si tenemos un acta de verificación de farmacia, pues solamente se va a enfocar en farmacia. No pudieran revisar la clínica o el consultorio porque no está en el objeto y alcance. El objeto dice que solo voy a verificar la farmacia y todo lo que contiene, pero no las otras áreas. En cambio, si tenemos otra acta de verificación de una clínica dice que va a revisar la clínica de actos quirúrgicos en todo su contexto, entonces si pudieran revisar que cuenten con una farmacia, porque toda clínica debe tener una farmacia interna, pero no traen, a menos que traigan las dos actas, ¿no? La de clínica, la de clínica de actos quirúrgicos y la de farmacia, entonces levantarían las dos. Pero esto es muy importante que podamos identificar cuál es el alcance de nuestra visita. Y bueno, aunado a esto, pues tenemos que tener la identificación del verificador, el código QR, escanearlo para ver si está vigente en sus funciones y ese código QR dirige a la página de transparencia y ahí aparece la foto, el nombre y la vigencia de la credencial y que es la persona que está frente a nosotros. Entonces, verificamos la identificación del verificador, le recibimos, vemos que o constatamos que cuente con un acta de verificación y que tenga otro oficio que se llama orden de verificación, porque algún comisionado tuvo que emitir esa orden de visita para que sea ejecutada. Entonces, esos son los tres documentos que debemos de validar antes de darle acceso al establecimiento. Normalmente el verificador viene con su chaleco, viene con un gafete, con una carta credencial y se identifica plenamente. Y entonces sí ya le podemos dar acceso a las instalaciones. No podemos, no debemos nunca negar el acceso a la autoridad porque eso puede generar que nos apliquen un sello de suspensión de actividades porque pues no, hay un artículo que es el 400 de la Ley General de Salud en donde se establece que cuando se impide la acción de la autoridad se puede aplicar una medida
de suspensión, un sello de suspensión como una medida precautoria. Entonces, ya tenemos identificado a nuestro verificador, trae la credencial, trae su oficio, orden de verificación y trae el acta. Y el acta, pues validamos que tenga la dirección correcta, el nombre correcto y checamos el objeto y alcance de la visita. Y ya vemos que todo está en orden, entonces sí le podemos dar acceso a las instalaciones. Estas actas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Puede ser el motivo de la verificación un trámite de licencia, ¿no? Porque yo quiero una licencia de medicamentos controlados, entonces parte del proceso o del protocolo para que me den mi oficio de licencia, pues es que yo apruebe una visita de verificación. También puede ser por alguna denuncia sanitaria, que alguien le diga a la autoridad, no, ahí están vendiendo medicamentos, no tienen trámites o algo me hizo daño de ahí, levantan alguna denuncia o que vendan medicamentos controlados o manejan medicamentos controlados sin licencia y alguien los denunció, puede ser el motivo de la visita. También otro motivo de visita simplemente es por zona geográfica, por agenda de la COFEPRIS y les tocó una visita ordinaria. O bien puede ser porque hay algún operativo. A veces en ciertas zonas recién el año pasado hubo un operativo en Baja California porque habían denunciado venta de medicamentos controlados sin receta y verificaron las 80 farmacias que estaban ahí en la zona detectada y pues estaban suspendiendo actividades de las que no tenían licencia y las que no tenían el recetario y el registro de la venta de los controlados. Entonces puede ser por operativo, alerta sanitaria, ordinaria, por denuncia o o porque estamos en trámite de licencia. Eso no lo vamos a saber, a menos, digo, hay puntos clave en donde podemos ver que si fue por denuncia o por una alerta, pero cualquiera de los motivos nos va a traer la misma evaluación. No hay otra que nos puedan realizar. Ahora, la visita de verificación, cuando tenemos una visita de verificación, obtenemos una calificación. El número 2 lo colocan cuando cumplimos totalmente. El número 1 cuando se cumple parcialmente y el 0 cuando no se cumple. Hay algunas situaciones que ameritan colocación de sellos y hay algunas que ameritan amonestación y bueno, ya dependiendo de las infracciones que se cometan, pudiera ser la evaluación que se obtenga acá o que incluso termine con la colocación de un sello de suspensión. Entonces, ahorita vamos a ir viendo todo eso. Lo primero que recolectan en el acta de verificación, pues es la información administrativa, es decir, el nombre del establecimiento. Toda farmacia debe tener su nombre o su razón social, aunque sea parte de una clínica o parte de otro establecimiento, su nombre es completamente individual. Le podemos poner el mismo nombre de la clínica o el mismo nombre del consultorio, pero con la palabra farmacia tal, ¿no? Entonces, ellos revisan el nombre del establecimiento, el nombre del propietario, qué profesión tiene el responsable sanitario, la actividad del establecimiento. Aquí pueden, pues a lo mejor, hablamos de establecimiento farmacia, ¿no? A lo mejor pueden tener botica, droguería o alguna modalidad adicional, no solamente farmacia alopática, ¿no? Hay otras variedades. Ahora, también aquí van a ellos a preguntar de manera verbal cuáles son los días en que está laborando la farmacia. Ah, pues de lunes a domingo de 24 horas, es una farmacia de 24 horas, o a lo mejor nada más tienen días y horarios específicos. También el horario bueno, aquí están los días de labores y los turnos o el número de personas que están a cargo del establecimiento y las que están en servicio. Entonces, esta información administrativa la pueden pedir de manera verbal, pero lo van a corroborar, lo van a constatar con el aviso de funcionamiento de la farmacia. Terminando de ver esta información, lo que van a asentar aquí es si venden estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, hemoderivados, toxoides, sueros, antitoxinas de origen animal u otros. Entonces, si vamos a hablar de una farmacia que no vende controlados ni nada, bueno, eso se queda en blanco o le ponen una línea horizontal porque no aplica. Pero en caso de que vendan toxoides o insulinas, vacunas, pues aquí lo van a señalar.
Hay quienes venden vacunas nada más y lo demás no, entonces aquí le ponen que no aplica una línea horizontal. Y hay quienes no venden nada de esto, pero sí venden alguno de estos dos grupos. Hay quienes venden los dos grupos. Las farmacias dermatológicas pues nada más se enfocan en un solo grupo y dependiendo de la especialidad o si es una clínica de actos quirúrgicos, pues vamos a señalar que se dispensan los dos. Entonces, esto también es información importante porque de eso deriva las siguientes apartados que se van a revisar en el acta o no, a lo mejor no aplica nada de esto. Esta es la primera hoja del acta de verificación y es un poco extensa. No quise hacer tantas diapositivas, pero vamos a ir viendo punto por punto. Primero van a revisar si cuentan con el aviso de funcionamiento o una licencia en caso de que aplique. Primero, el aviso de funcionamiento va a ser un trámite esencial para toda farmacia, es un trámite autogestivo, es digital, se puede capturar en la plataforma de Digipris y obtener el acuse y con eso la farmacia ya puede vender todos los medicamentos de una farmacia como los conocemos, los de alopáticos, analgésicos, antibióticos, todos los grupos de medicamentos, excepto los controlados, ¿no? Y también puede tener venta de productos de limpieza o artículos de higiene personal, todo lo que marca una farmacia alopática. Dice aquí, si dentro de mis procedimientos aplico Botox, debo declarar en mi aviso de funcionamiento que tengo toxinas aunque no lo venda y lo use para aplicación de pacientes. En la farmacia, digo, si usted va a tener la toxina para venta al público en general, pues tendría que tenerlo como dado de alta acá en el apartado anterior para declarar la que lo vende, pero no tendría que mezclarlo con sus servicios de salud. Nada más tener ahí la venta de toxinas en la farmacia y bajo refrigeración y las tendría que vender exclusivamente al personal de salud. En realidad, las toxinas que aplican dentro de los servicios de salud tienen que estar allá en el servicio de salud y no en la farmacia. Es mejor así para que no haya confusión, porque normalmente las toxinas pues las venden a profesionales de salud y no a público en general. Si gusta más adelante abrimos micrófono para ver este asunto. Eh, entonces, decíamos, se puede tener un aviso de funcionamiento para venta de todos los insumos de una farmacia alopáticos, antibióticos, analgésicos, material de curación, dispositivos como termómetros, baumanómetros, todo eso lo puede tener una farmacia sin problema con el hecho de tener un aviso de funcionamiento. Incluso si quieren vender artículos de mini super pues pudieran dar de alta la modalidad farmacia con mini super, ¿no? Si es que quieren a lo mejor vender alimentos procesados o a veces venden frutos secos o leches en lata o aguas, cosas de abarrotes, eso se pueden integrar al stock siempre que den de alta la farmacia en la descripción que sea con mini super. También vamos a ver, creo que la siguiente sesión vamos a ver cómo se hace el aviso de funcionamiento y ahí vamos a ver las modalidades de las farmacias y cómo se anotan las descripciones para que esté adecuada a lo que se vende. Pero fuera de eso no, porque también hemos visto que venden artículos de papelería o artículos de tlapalería cuando no, eso no lo cubre un aviso de funcionamiento. Ahora, hasta ahí vamos bien, ya tienen el aviso de funcionamiento, ya pueden vender todo, excepto los medicamentos controlados. No podemos decirle a la autoridad que tenemos la licencia en trámite. ¿La tenemos o no la tenemos? Es como decirle a la gente de migración, déjame pasar, tengo mi visa en trámite. La verdad es que eso no existe, ¿no? Entonces tendríamos que hacer la venta o la dispensación o el manejo de controlados hasta tener la licencia. De momento solamente como farmacia con o sin mini super. Eh, por eso es que aquí revisan que si el aviso de funcionamiento
corresponde al giro y las funciones del establecimiento, porque si tienen cosas que no deben vender, pues aquí lo van a anotar. Entonces, vamos a regresarnos aquí. Tenemos un aviso de funcionamiento y no vendemos controlados. Lo tenemos, tenemos que cumplir completamente, o sea, es decir, el aviso de funcionamiento que esté impreso, que tenga la firma autógrafa del propietario con tinta azul y que además que lo tengan con vista al público. Eso es cumplir totalmente. Si lo tienen nada más en digital, pues están cumpliendo parcialmente. Si no lo tienen, van a tener aquí un cero, ¿no? Porque no cumplen. El no tener aviso de funcionamiento puede ser suficiente para aplicar o colocar un sello de suspensión. En caso de no tener una licencia y vender controlados, eso también amerita una colocación de sellos. Entonces aquí van a verificar que corresponda a que lo que venden pues corresponda al aviso de funcionamiento que dieron de alta. De alta. Eh, el aviso de responsable sanitario, en el aviso de, cuando se trata de un aviso de funcionamiento, ya contiene la información ahí mismo, ¿no? Después de los datos del propietario, abajo vienen los datos del responsable sanitario. Eso es para cuando no venden controlados. Pero cuando hay un trámite de licencia sanitaria, el aviso de responsable sanitario se refiere a otro formulario que se sella en ventanillas en Ciudad de México, en donde me están autorizando a mi responsable sanitario para la venta de medicamentos controlados. Entonces, si es licencia, tendremos un formato; si es aviso de funcionamiento, ya viene integrado en el mismo documento. Eh, También nos van a preguntar si el responsable sanitario cuenta con un título profesional y que la carrera se acorde. En la Ley General de Salud hay un apartado específico en donde nos menciona que el responsable sanitario de una farmacia puede ser médico general, o puede ser una especialidad médica, o un QFB. Son las únicas tres. Todos dermatólogos, anestesiólogos, digo, puede o no mencionar la especialidad, pero con el hecho de ser médico general ya se puede ser responsable, y el QFB. Entonces, esto lo van a revisar, ¿no? Que si el responsable cuenta con título y cómo lo corroboran, porque lo tenemos que tener con vista al público, los datos y número de cédula, universidad y el nombre completo. También nos van a revisar si el establecimiento está registrado en el SAT, sobre todo para las licencias. Incluso tendremos que integrar la constancia de situación fiscal a nuestra carpeta de evidencias documentales, pero también para el aviso de funcionamiento, porque nos piden el RFC para digitarlo en la solicitud, y nos piden que la firma electrónica del SAT esté vigente. Es decir, tenemos que estar dados de alta en el SAT para que puedan funcionar las farmacias. Deme un segundo, por favor. Listo. Entonces, sí tenemos que tener, bueno, creo que todos ya tienen su RFC y su firma electrónica. Pero para el tema de la licencia de farmacias, adicional a que tengan RFC y la constancia, se debe de dar de alta la actividad económica. No importa el régimen en el que estén tributando, no importa la personalidad jurídica, es decir, no sé si sea persona física o moral. Tampoco es importante para esto si tienen régimen de confianza o si tienen actividad profesional. El régimen no es sustancial. Lo que sí es importante es que en la actividad económica ante el SAT tengan la venta y dispensación de medicamentos. Eso para la licencia, ¿eh? Pero para el uso de funcionamiento no es indispensable. Ahora, nos van a preguntar que si cuenta ya ni veo, con la orden y el acta de verificación de la última visita. En caso de que tengan visitas, siempre hay que guardar todos los documentos, y resguardarlos muy bien para que nadie los desaparezca o hagan mal uso de ellos. Entonces, en caso de que tengan, los van a preguntar y aquí van a sentar si han tenido otras visitas o no. A veces el área de verificación, que es bueno, el área de vigilancia sanitaria, aplica un acta de verificación, pero cuando hay colocación de sellos o algún aseguramiento de productos o de insumos, puede llegar la otra área, ¿no? Que es la de la COS, que es la Comisión de Operación Sanitaria. Es la que se encarga de vigilar que las cosas
se queden como las dejó el área de vigilancia. Entonces, por eso aquí dice que si tienen otras visitas, pues tienen que resguardarlas. Nos piden también que si cuenta con las facturas y documentos que amparen la posesión legal de los insumos, incluyendo la denominación genérica. Bueno, esta disposición de punto número 7 es que les van a pedir que comprueben la procedencia lícita de todos los insumos. Ustedes normalmente pueden tener muchos proveedores porque con algunos compran unas cosas, con otras cosas o la misma sustancia pero con diferentes. Todos esos proveedores deben de tener un aviso de funcionamiento ante la COFEPRIS, es decir, también deben de estar regularizados. Eso nos va a garantizar que cumplan con este punto número 7, porque alguien que ya está regularizado va a emitir notas de venta o facturas con todos estos elementos, ¿no? Que tenga el lote de fabricación, la sustancia activa, digo, todo la denominación distintiva de de los medicamentos. Digamos que alguien que está regularizado va a cumplir con esto y ustedes pueden tener las facturas o las notas de compra en físico o en electrónico, pero finalmente hay que demostrar la procedencia lícita de la compra de los insumos. Y bueno, más adelante vamos a hablar de cómo validar para que no tengan insumos que no deben de estar en el establecimiento, porque pues son a lo mejor clonados o no tienen un proveedor establecido. No es nada recomendable que tomen ofertas o que tomen productos que están próximos a caducar, porque pues eso les puede generar que se complique en una visita de verificación. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso a su debido tiempo. También nos van a pedir un plano arquitectónico o un diagrama de distribución. No necesariamente tenemos que ir con un arquitecto y pedirles que nos haga un plano de la farmacia. Lo podemos hacer incluso con lápiz y papel, ¿no? Bueno, con pluma y papel, de la puerta para adentro. O sea, yo tengo aquí mi mostrador y voy a hacer mi croquis o mi diagrama o un plano. Si ya tienen planos, pues ahí adecuan. Y entonces en el plano se debe señalar el área de mostrador, en donde ingresa el personal, el área de almacenamiento, donde está el área de administración, en donde tienen, a lo mejor tienen un almacenamiento de sus insumos, también se puede señalar. Y ese croquis o diagrama, pues va a tener el nombre de la farmacia, o sea, la hoja membretada, y es muy importante que esté firmado por el responsable sanitario. Todos los documentos que se emiten en una farmacia, o sean croquis, un diagrama de flujo o un organigrama, tendrán que tener la firma de o el visto bueno o de autorización del responsable sanitario. Entonces esa hoja del croquis tendrá que estar integrado. Ya desde ahorita podemos ir viendo que podemos tener una carpeta de evidencias documentales en donde voy a dejar ahí mi aviso de funcionamiento, voy a dejar si tengo licencia, pues los demás, copia de la licencia y copia del responsable sanitario, mi constancia de situación fiscal y voy a agregar mi croquis y bueno, también tenemos que tener un expediente académico del responsable sanitario en copia simple. Entonces nos van a pedir el plano arquitectónico o diagrama y nos van a pedir un PNO. Ahorita vemos los PNOs. Me voy a brincar al otro punto que nos piden un organigrama actualizado. La autoridad máxima en una farmacia tiene que ser el responsable sanitario. Entonces empezamos con el nombre el nombre completo, título, cédula y ponerle el puesto que es responsable sanitario y una pequeña descripción de sus funciones, pues que es vigilar. Ya vimos en la clase pasada todo lo que hace el responsable, pero un resumen muy pequeño de qué hace un responsable sanitario. Debajo del responsable sanitario podemos tener a lo mejor al dispensador de la farmacia y a lo mejor tenemos un auxiliar. Si nada más es el responsable sanitario, es el que dispensa, se repite el nombre y hasta ahí termina nuestro organigrama. Pero si tenemos más colaboradores, un administrador, personal de limpieza, digo, todos ellos van en el organigrama describiendo su nombre, su puesto y el nombre de su puesto y una breve descripción. También en una hoja membretada con la firma de autorización del responsable sanitario. Y nos van a pedir el libro, el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y dispensación de productos. Es un libro que ahorita está agotado, por cierto.
he estado monitoreando en la mañana, también revisé y sigue sin estar disponible. Creo yo porque ya está próxima a salir la séptima edición. La actual pues es la sexta. Pero incluso en YouTube ya podemos ver dos videos larguísimos de las adecuaciones y lo que pues implementaron el área de Cofepris para esta nueva edición. Pero sea la sexta o la séptima, hay que tener el libro, puede ser físico o puede ser electrónico. Recomiendo el físico porque el electrónico a veces falla la computadora, a veces no está la computadora que tiene el sistema. Entonces tendríamos que pues buscarlo, ¿no? Pero si tienen un libro físico, pues eso es más fácil. Y ese libro se compra en línea. Denme un segundo. Entonces, ese libro se puede comprar en línea. Espero que pronto esté disponible. Les puedo compartir el link para que puedan monitorar cuando llegue, pero hay que tenerlo físico. Siempre, siempre es parte de aquí está en el acta de verificación, nos van a pedir la edición vigente de este suplemento. Y bueno, empezamos con los PNOs, que son procedimientos normalizados de operación. El PNO es el manual de procedimientos de cada una de las actividades que tiene una farmacia. Se describen, voy a buscar una y se las comparto, un ejemplo de uno, pero es un formato que tiene aquí un cuadro en donde le ponemos el nombre del PNO. Por ejemplo, vamos a tomar este nombre que dice buenas prácticas de documentación, ¿no? Entonces ese es el título del PNO, tiene un número de la versión, nuestros primeros PNOs van a ser la versión número 1, cuando los actualicemos al siguiente año va a ser la versión 2 y así. Tenemos una vigencia, los PNOs tienen vigencia de un año. Si yo si yo firmo mis PNOs con la fecha de hoy, tienen vigencia de un año y en un año tendría que modificar el cuadro de la vigencia, ¿no? Para que entonces tengamos los de 27 de octubre al 27 de 2025 al 2026. En 2026 les cambio la vigencia y los imprimo nuevamente. Y tienen pues el número de páginas que contiene cada PNO y aquí el título, ¿no? El título vamos a ver, bueno, pues tenemos un PNO de fumigación. Oye, la lectura de Verne, ¿Perdón? una disculpa, no. Ah, ok, no se preocupe. Entonces tenemos el título del PNO y tenemos acá una descripción, que es la fumigación, y acá tenemos cómo se lleva a cabo, se describe el procedimiento de la fumigación. Entonces, al final tenemos un área para firmas de quién elaboró, quién autorizó y quién elaboró, quién revisó y quién autorizó los PNOs. Entonces, este manual es solamente de fumigación, el procedimiento normalizado de operación de fauna nociva, pero tenemos, pues como pueden ver, aquí lo que resta de la hoja, de la primera hoja de verificación, es el de buenas prácticas, el de venta y suministro de medicamentos, el de notificación de reacciones adversas, el manejo de desviaciones o inconformidades. Cada uno de estos manuales tendrá que tener la información precisa de cómo se lleva a cabo cada una de las actividades en la farmacia. Por ejemplo, cómo cuando hago los inventarios, ¿no? Entonces el PNO lo podrá describir. Como pueden ver, el acta de verificación tiene una carga importante en la primera hoja de todos los manuales de operación y hay que tenerlos siempre actualizados y acorde a las actividades, porque a lo mejor yo les propongo, pues hagan inventario cada 6 meses y ustedes requieren el inventario cada mes, ¿no? Entonces tendrán que estar adecuados a la operación real de la farmacia. Por ejemplo, si yo tengo el PNO de fumigación, pues yo tengo que poner qué es la fumigación y quién es mi proveedor, el nombre de la empresa que me fumiga, su número de licencia sanitaria y con qué productos fumiga el establecimiento. Y si después cambio de proveedor, pues yo modifico mi PNO. Entonces, esto lo revisan en una visita, revisan que cuenten con los 27 PNOs y también hay aquí algo que es importante, es que si se encuentran
firmados y autorizados por el responsable sanitario. Aquí podrían tener todos, pero cumplir parcialmente porque no están impresos o porque están impresos pero no están firmados. Entonces, la verificación tenemos que acreditarla con el número 2 en todos para que pueda ser pues una verificación exitosa o para que nos liberen un trámite de licencia, por ejemplo. Ahora, ya revisaron la parte documental. Ahora vamos a ver cómo van a revisar la parte de infraestructura en la farmacia. Siempre van a revisar que es un establecimiento independiente de cualquier otro giro o casa habitación. Siempre les pongo el ejemplo de las farmacias que están adjuntas a un consultorio. Está independiente porque no comparte muros y no comparte ventanas. Está independiente porque tiene su propio aviso de funcionamiento y el consultorio tiene otro aviso de funcionamiento. También está independiente porque tiene el nombre de una razón social distinta a la del consultorio. Entonces, las cadenas de farmacias cumplen perfectamente con esta disposición. Ahora vamos a ver el punto número 35. Dice, las farmacias que están en tiendas de autoservicios o en tiendas departamentales deben de estar separadas de todas las otras áreas. Hemos visto centros comerciales en donde está toda el área de tienda, de abarrotes o de muebles, pero finalmente la farmacia tiene como delimitado su espacio. Y si queremos ir a la farmacia, tenemos que ir a buscarla, ¿no? No pueden estar ahí mezcladas con los demás productos. Lo mismo sucede acá en el punto número 36, que si la farmacia está dentro de una clínica u hospital, debe de contar con un rótulo o con el nombre de la razón social del establecimiento, es decir, que tenga su habitación exclusiva para la venta de medicamentos y que diga ahí farmacia, aunque ingresando al establecimiento en una clínica, pues ingresamos a un establecimiento de salud, pero la farmacia tiene su propio espacio y está rotulada. Entonces, en la entrada debe tener este rótulo para que se distinga que ahí es la farmacia y también tendrá que tener a la vista los datos de su responsable sanitario. De las farmacias internas, ahí hay una disposición oficial en donde nos obliga a tener una farmacia de medicamentos con manejo de medicamentos controlados para cuando tienen actos quirúrgicos, porque es parte de la dinámica y de los insumos necesarios para practicar las cirugías. Pero también existen farmacias internas en clínicas de consultorios. A lo mejor son consultorios de especialidades y dentro de la torre de médica hay una farmacia. Esa farmacia no va a requerir una licencia sanitaria si solamente vende medicamentos. Si va a vender medicamentos controlados, aunque no tenga quirófanos o no sea una clínica de actos quirúrgicos, pues va a necesitar su licencia. Hay una variedad de localizaciones, ubicaciones de las farmacias, porque también incluso las vemos en centros comerciales, pero pueden no, o pueden vender o no medicamentos controlados. Hay farmacias de franquicias que ya con su aviso de funcionamiento van a vender todo, pero quieren vender controlados. Bueno, pues hay que tramitar la licencia. Cuando nosotros hacemos la gestión de un trámite de licencia, incluso la autoridad nos puede solicitar que manifestemos o que redactemos la trazabilidad de los medicamentos controlados, es decir, cómo los voy a utilizar, cómo los voy a distribuir, cómo los voy a dispensar, ¿no? Y ahí toca describir, pues es una farmacia interna para una clínica de actos quirúrgicos de corta estancia y el mecanismo para la dispensación es que el anestesiólogo emite su prescripción o su receta, el paciente acude a la farmacia, surte su receta y se le entrega al paciente para ello. O bien que el área quirúrgica elabora la prescripción y el mismo personal médico o el área de quirófano surte la receta en la farmacia y la dispensan, pero hacen sus registros en los libros. Entonces, eso es redactar la trazabilidad o cómo es que voy a manejar los medicamentos controlados. A lo mejor es una farmacia en un centro comercial o a lo mejor es una farmacia comunitaria, o sea, para atender al público en general, pero vende controlados. Entonces, ahí especificamos que la venta es para el público en general con una receta con código QR y que se lleva el registro. Entonces, tenemos que establecer cuál va a ser la trazabilidad
dependiendo de la modalidad de la farmacia y también de la ubicación o cómo es que se encuentra, en qué lugar está dando el servicio de venta de medicamentos controlados. Em, Todas las superficies de la farmacia deben de estar, como les decía hace ratito, con acordes a la capacidad y diversidad de productos que manejan. No podemos tener productos a ras de techo o a ras de piso o que esté sobrecargada y que pareciera un almacén en lugar de una farmacia. Todo debe tener su espacio y con el acomodo que vamos a ver más adelante. De la variedad de productos, ya les decía, pueden estar autorizados todos los que permitan el aviso de funcionamiento. Ahora, en la farmacia, aunque sea una farmacia de 200 metros o sea una farmacia de 4 metros cuadrados, de 6 metros cuadrados, ¿no? 2 por 3. Cualquiera de esta farmacia que sea, tiene que tener estas identificaciones. Tiene que tener el área de recepción, el área de almacenamiento, el área de atención al público, otra área pequeñita, aunque sea cada 30 centímetros, ¿no? Pero que diga, aquí son las devoluciones, aquí es atención al público y aquí es la recepción de mis pedidos, ¿no? Entonces, estas áreas deben de estar rotuladas y así como están rotuladas físicamente en la farmacia, también deben de estar en nuestro croquis, ¿no? A que señalen todas esas áreas. Es parte de la verificación y como les decía, si no están delimitadas, pues nos van a poner que no cumplimos o que cumplimos parcialmente. En cuanto al mobiliario y los estantes, deben de ser resistentes, resistentes a los agentes limpiadores y con una separación mínima de 20 centímetros del techo y del piso. Sí hemos visto que sancionan por tener productos a ras de piso, sí hemos visto farmacias que tienen sobrecargado todo y por el tema del calor, por el tema de que haya filtraciones de agua o que entre el agua de la lluvia o que haya fauna nociva, por eso es que no pueden de estar completamente pegadas al piso y al techo. Em, las áreas deben de estar ventiladas, iluminadas, si es que son lugares muy calurosos, pues tener extractores de aire y evitar el calor o el polvo, ¿no? Estos son pues criterios generales, pero en farmacias internas no se ve, no puede haber polvo a lo mejor, pero sí calor, ¿no? O vapor. Entonces hay que prever todas estas situaciones para garantizar el mantenimiento de los insumos. Ahora, los medicamentos que son de prescripción, hablamos de antibióticos, esos deben de estar separados del resto. Es decir, yo en la farmacia puedo tener en mi mostrador todo lo que sea de venta libre y a lo mejor no son medicamentos. En el área de anaqueles tengo todos los que son de venta libre, todos analgésicos, cremas, bueno, jarabes o todo eso puede estar en anaqueles y tendrán que estar con el número, es el número 4 romano, son los de venta libre, pero los de prescripción deben de estar a lo mejor en otro anaquel todos juntos, pero separados del resto. Entonces es lo que nos dice. Nosotros tenemos que etiquetar los insumos conforme a la clasificación de medicamentos. Los grupos uno y 2 son los psicotrópicos y estupefacientes. El grupo 3 es el de prescripción. Ahí en los antibióticos va el 3 romano. A lo mejor un rótulo pequeñito, pero ahí están todos mis antibióticos. El 4, 5 y 6 son productos o insumos de venta libre. Entonces ya podemos poner ahí en nuestros anaqueles que esos son los de venta libre y esos sí los pueden acomodar por sustancia, por orden alfabético, por presentación o como ustedes dispongan, pero que estén en grupos, en números romanos, en grupos de medicamentos. Em, Cuenta con áreas provistas, ventilación, prescripción. Las paredes, pisos de lisos y de fácil limpieza. Debe estar limpio, en buenas condiciones de mantenimiento. Instalaciones eléctricas ocultas. No queremos cables porque eso también pues, puede generar calentamiento o algún corto. Entonces todas las instalaciones deben de estar ocultas y tener un termogrómetro. El termogrómetro es un reloj digital. Hay muchas marcas, hay algunas las venden en Mercado Libre, otras las venden en línea. Lo que sí es importante de los termigrómetros es que sea un equipo que sea calibrable, que el proveedor pueda vendérmelo y regresarlo para calibrar, así como las básculas, ¿no? Que tenga
que tenga datos o resultados confiables y que me lo regresen calibrado y con un certificado de que ya está otra vez en óptimas condiciones para poder registrar la temperatura y la humedad del establecimiento. Nosotros debemos garantizar que el medicamento no está caliente y que no está cristalizado, por ejemplo, y que tenga buenas condiciones de mantenimiento. Entonces, el termigrómetro tiene las cifras, todo el día las va a estar marcando, como la temperatura, normalmente lo hacemos así, pero tenemos que registrar en una bitácora las cifras, esas vienen con 4 registros al día. 8 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde, 8 de la noche, para registrar temperatura y humedad y se va haciendo una curva térmica. También les voy a mostrar el formato de registro y les puedo compartir el archivo para que lo puedan imprimir. Este nada más sería aquí en diapositiva, pero les compartimos en la bitácora de control de temperatura y humedad. Entonces, además de tener el dispositivo ahí en los anaqueles para el registro, hay que tener la bitácora. En caso de contar con medicamentos en refrigeración, pues sí nos van a pedir que tengan una planta eléctrica para el mantenimiento de sus insumos, de esas portátiles. Creo que las clínicas ya la tienen, la pudieron ahí a agregar al área de farmacia. Y que tengan un sanitario que esté adecuado para el personal, sí, normalmente pues con un sanitario suficiente y debe estar equipado con sanitas, con jabón líquido, con un letrero que tenga la técnica de lavado de manos, que tenga su bote de basura con tapa y que tenga su bitácora de limpieza y mantenimiento. La bitácora va pegada en la puerta, en la parte de adentro, y ahí se señala que todo lo que se va limpiando cada día y firma también el responsable sanitario y también tener un sistema de ventilación o bien un extractor para el sanitario. Es importante mencionar que en cada apartado vienen estos renglones, un área de comentarios. Entonces, ellos, los verificadores, van a anotar aquí las observaciones. Primero ya habíamos visto el apartado de la revisión documental, en donde venían PNOs y trámites. Digo, abajo, debajo de eso viene estos renglones para comentarios. No lo voy a repetir en cada segmento, pero así viene en el acta. Después de la infraestructura vienen también comentarios. A veces anotan aquí, la farmacia está comunicada con consultorio o no cuenta con sanitario. Lo tiene, a veces en los locales tienen un solo sanitario y lo dejan para el consultorio y la farmacia se queda sin él o lo tienen compartido. Todas esas anotaciones las hace el verificador y el área de dictamen determina si esto pudiera ser sancionable o no. Ahora, en cuanto al personal, también existe un procedimiento normalizado de operación de la capacitación del personal que labora en el establecimiento. Em, para la capacitación del personal hay dos cosas. Una, que hagan un examen en línea, que es para obtener una constancia SICAD, que es un diploma que otorga la COFEPRIS a través de un examen en línea. Hay un link en donde pueden decir voy a capacitarme para hacer mi examen, ¿no? Les dan un video y hay unas diapositivas. Antes nos daban las diapositivas, creo que ahora ya nada más es el video, pero ahí en ese video muestran las diapositivas. Ahí viene toda la información, toda la teoría, desde qué es un medicamento, qué es una farmacia, los grupos y las clasificaciones y el manejo toda la operación de farmacia viene en ese curso. Entonces, la persona que quiere obtener la constancia SICAD, pues hay que estudiar y después presentar el examen en línea, aprobarlo con una calificación mínima de 8 para que de regreso nos manden al correo un diploma o una constancia de capacitación de COFEPRIS. Esa constancia tiene vigencia de 1 año también y es para todos los involucrados en la farmacia, propietario, responsable sanitario, el dispensador. Específicamente va dirigido a la venta y dispensación de medicamentos y ese también debe estar con un cuadrito al público. Pero no basta con tener esa constancia. La COFEPRIS nos pide tener un programa anual de capacitación. Es decir, una tabla en donde yo ponga programa anual de capacitación, mi título. Y el tema número 1 va a ser
¿Qué son? No sé, a lo mejor les voy a dar una capacitación de los grupos de medicamentos y la voy a hacer en enero del 2026. Y el segundo tema va a ser cómo registrar o cómo hacer la venta de medicamentos con antibióticos. Y va a ser en febrero. Y en marzo les voy a hablar de cómo manejar las desviaciones o inconformidades en la farmacia. Entonces, tenemos que tener un programa anual de cuando menos 12 temas de lo que voy a capacitar a mi personal, pero no basta con el programa. El programa anual es como, pues sí, el calendario con los temas. Ahora, ¿cómo voy a demostrarle a Cofepris que sí estoy capacitando a mi personal? Bueno, muestro mi programa anual. Hemos tenido que entregar las diapositivas de los temas que dieron cada uno, una lista de asistencia y una evaluación de las personas que hicieron el examen después de la capacitación. Entonces, todas esas evidencias son las que me hacen demostrarle a Cofepris que sí doy capacitación a mi personal. Entonces, hay que documentar todo y que lo firme el responsable sanitario. Entonces, tenemos un programa anual, pero en el PNO establezco y ahí redacto todo lo que acabo de ver y hacer para tener a mi personal capacitado. Em, entonces nos van a pedir también los registros de capacitación, como les decía, el examen, la calificación y la evaluación correspondiente, y que el personal también tenga una capacitación sobre las normas de higiene y seguridad o de indumentaria en el establecimiento. Puede ser un tema de capacitación, ¿no? De decir, pues tienes que tener un uniforme, ya sea bata, filipina, lo que ustedes designen, pero utilizar su indumentaria para el trabajo, que vayan en buenas condiciones de aliño, que tengan su gafete con su nombre, su puesto y su firma, con su foto, y que conozca las normas de seguridad e higiene. Es importante documentarlo, ¿no? Entonces, en una capacitación queda establecido todo. Hemos visto cosas que no deben de estar en las farmacias, como que a alguien se le ocurrió cocinar longaniza con una parrilla ahí. Esa no es una norma de higiene ni de seguridad, ¿no? O hemos visto que no van con el uniforme, entonces, o la utilización de cierto código de vestimenta, ¿no? Todo eso, pues, se le tiene que dar a conocer al personal de la farmacia. Ahora, eso también es un punto a evaluar si el responsable sanitario se encuentra durante la visita. A veces tenemos un responsable sanitario que está ocupado, pues, en otros lugares, en otras situaciones, y tiene un horario pequeñito, ¿no? La norma nos pide el 25% del horario de operaciones para que el responsable se encuentre en el establecimiento, pero toca que va al verificador y no era su horario, o simplemente no fue porque está en otro lugar o sale de vacaciones o porque no estaba, ¿no? Dentro de sus horarios. Entonces, si no se encuentra el responsable sanitario, no impide la visita de verificación, pero ellos preguntan si tienen alguien designado para atender las visitas, ¿no? O si existe evidencia. ¿Cuál es la evidencia que necesitamos? Se llama oficio de designación. Es un documento en donde ponemos lugar y fecha a quien corresponda, y que por medio de la presente designo a tal persona como auxiliar para atender la visita de verificación, firma el responsable sanitario. Entonces, esta es la evidencia que nos piden si tenemos a alguien designado internamente, y se puede tener, eh, o que esté el responsable. Ahora vamos a la dispensación de medicamentos. Todos los medicamentos deben de tener registro sanitario, todos, 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 sean productos naturistas, herbolarios, sean medicamentos analgésicos, antibióticos, todos deben de tener un registro sanitario y debe de estar impreso en la caja, no puede tener etiquetas sobrepuestas, y también deben de tener una caducidad vigente. No podemos tener en el anaquel o ya listo para dispensar medicamentos que ya vayan a caducar. La recomendación es retirarlos un mes antes. Por ejemplo, ahorita es muy buen tiempo para retirar lo que se va a caducar en diciembre. A partir del 1 de noviembre, yo retiro todo lo que se va a caducar en diciembre y lo voy a colocar en un contenedor plástico o en un cajón o en un área exclusiva para medicamentos próximos a caducar. Y también ahí agregamos los que están deteriorados o que ya no están aptos para la venta. A lo mejor se rompió una ampolleta, se rompió la cajita, o se derramó algo.
Bueno, ahí colocamos todos esos insumos, pero lo que va a revisar el verificador es de manera aleatoria, puede tomar cualquiera de los productos para ver que tengan registro sanitario. Si encontramos productos que no tienen registro, pues quiere decir que no los validó Cofepris, que no son de libre venta. Y a esos productos pudieran ser, se les puede colocar, pudieran colocarles un sello de aseguramiento. En caso de que estén caducos, también les ponen aseguramiento, pero esto seguramente va a terminar en una multa. La caducidad debe estar impresa también y en la caja y no tener etiquetas sobrepuestas. En caso de, como les decía, en caso de caducidades vencidas, deben de estar identificados en un lugar separado para que no esté junto con los de la venta. No se deben de comercializar nada del sector salud. Ya sabemos que quien tiene una farmacia compra sus insumos y no tiene nada del sector salud, pero hay que revisar que los proveedores no mezclen, ¿no? Cosas del sector salud y aparte se las vendan. Tampoco deben de comercializar muestras médicas ni originales de obsequio. En el caso de los insumos de los servicios de salud, deben de estar en el área de servicios de salud y no en la farmacia. Hablo de, a lo mejor sí comercializan lidocaínas, ¿no? Pero a lo mejor no la tienen para el consultorio, ¿no? Pues esa debe estar en el consultorio. Lo mismo hablábamos de las toxinas o de insumos para el servicio de salud, deben de estar en el área de consultorio, no en la farmacia. Nos ha pasado que mezclan los productos y tenemos un asunto en Cuernavaca justamente porque el doctor tenía las toxinas en la farmacia y de verdad que es un pelear con la autoridad para decirle que no las vendían, que se las utilizaba para su consulta, pero lo correcto es que estén en el consultorio, no en la farmacia. En la farmacia solo lo que se va a vender a público en general. Em, Tampoco debemos comercializar medicamentos fraccionados o fuera de su empaque original. Sabemos que existen presentaciones de medicamentos que ya están listos para venderse como dosis individuales, eso sin problema, pero no podemos abrir una caja y cortar con las tijeras y vender una pastilla sola, ¿no? Eso no está permitido. Entonces, esto también hemos tenido muchos casos de que tienen esta práctica parece habitual e inofensiva, pero no debiera ser. Tampoco debemos de comercializar ningún insumo para la salud. Como decíamos ahorita, las toxinas, hemos visto guantes del sector salud porque los proveedores los mezclan y los venden y pues acá los tienen ya como si, o sea, el que los posee tiene la responsabilidad. Tampoco nada de importación, nada de productos que tengan etiquetas en inglés o en otro idioma que no sea español. El que está autorizado por Cofepris trae etiqueta en español, trae su registro sanitario, lote de fabricación y caducidad vigente. Bueno, la caducidad se puede vencer, ¿no? Pero nada de importación, nada que sea que sea novedoso o que digan, no, pues con esto voy a aumentar mis ventas. Si no tiene Cofepris, la verdad es que es mejor no tenerlos. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Que no estén autorizados para venta en el país, los que no tengan etiquetas en español y los remedios herbolarios, aunque sean herbolarios, pues tienen su clave de registro de Cofepris. Entonces, todo debe ser revisado uno por uno y tener proveedores que estén registrados, ¿no? Ante la Cofepris, porque eso también nos da, pues, cierta garantía de que todo está regularizado, aunque siempre, siempre, siempre hay que revisar cuando reciben sus pedidos. Ahora, de la conservación de los insumos, deben de estar en anaqueles. Mm, a veces vemos que hemos visto una farmacia que tenía todo en el mostrador. Lo más común que vendía, que eran analgésicos o lo más común lo tenía en el mostrador para no desplazarse a recolectarlo de los anaqueles, pero eso está mal. Digo, deben de estar colocados en los anaqueles, no en otro lugar, ni en cajas en piso, ni nada. Todo debe tener un lugar de almacenamiento o una colocación para la venta. Obviamente cuando están recibiendo pedido, pues eso, pudiera ser que los tengan en el mostrador o algo, pero no en el piso, por ejemplo. El personal debe de conocer el método de colocación de insumos. Eso es la palabra técnica que yo les decía, primeras entradas, primeras salidas, así le ponen PS, es el método de colocación de los insumos y significa que que se van a caducar primero van hasta el frente.
Entonces el personal debe conocer este método de colocación de insumos para la salud. La temperatura, como les decía hace rato, tenemos que tener el termómetro y además una bitácora que registre la temperatura. Y lo que nos dice la norma es que no debe ser mayor de 30 grados y la humedad no debe ser mayor de 65 y que se registre cuando menos 3 veces al día. En la bitácora, que es la misma que propone la farmacopea, vienen 4 registros al día. Tampoco pasa nada si a las 8 de la noche ya no hay nadie o a las 8 de la mañana no hay nadie y llevan 3 registros, pero como mínimo son 3 los que nos piden. Ahora, los insumos no deben de tener exposición al sol, deben de tener el refrigerador para la conservación de los insumos que lo requieran. El refrigerador debe estar limpio, ordenado y exclusivo para insumos de la salud. Los registros de mantenimiento deben de estar firmados también por el responsable sanitario y quien haya hecho el registro. Y cuando menos son 2 veces al día. Aquí hablan de la temperatura del refrigerador, ¿eh? Y en el otro hablamos de temperatura y humedad del termómetro. Regresando al refrigerador, debe tener su termómetro calibrado, emitido por un laboratorio acreditado. Si tienen congelador, que la mayoría de farmacias pues no tienen productos en congelación, pero si así lo requieren, pues también tendrían que tener el congelador limpio, ordenado y exclusivo para insumos de la salud y los registros de temperatura también firmados por el responsable sanitario. Y el congelador también debe tener un termómetro calibrado, o sea, es diferente a la temperatura que va a tener en el refrigerador que lo que va a tener en el congelador y refrigerador son diferentes y la temperatura ambiental y la humedad es de la farmacia, no del refrigerador. Listo, ahora vamos a ver la dispensación de antibióticos. Deben de tener también el PNO o el procedimiento normalizado de operación para registrar la venta de medicamentos antibióticos. Y aquí viene justamente, bueno, de aquí podemos sacar la lista o las columnas que debe tener el libro. El libro es un libro tipo florete que viene foliado. Es para, así como el de controlados, este es para venta de antibióticos, pero también hay que tener uno así tipo florete. Y aquí tenemos que registrar la fecha de entrada. Por ejemplo, compré 50 ampicilinas. O pues aquí anoto que en tal fecha compré entrada, ¿no? ¿Qué presentación? Pues cápsulas de 500. Y la fecha de salida. Aquí yo voy colocando que vendí hoy una, que mañana, vuelvo a repetir los datos, ¿no? Otro renglón, con lo mismo. Compré 50 cápsulas de 500 y hoy vendí dos abajo. Compré 50, vendí 5 y así, ¿no? Así es como se va haciendo el registro de la venta de antibióticos con la presentación, fecha de adquisición, dispensación del medicamento, el antibiótico que se realiza en el establecimiento. Y en otra columna tenemos que registrar la denominación distintiva, la genérica, ampicilina, la distintiva, Vinotal, por ejemplo. La cantidad que adquirí, ya les decía, la vendida y a lo mejor no la vendí, a lo mejor la pasé al contenedor de los que no son aptos para venta o a lo mejor la devolví al proveedor porque el proveedor me dijo que me recibía los medicamentos próximos a caducar y yo hago una papeleta en donde registro lo que le estoy devolviendo, me lo firma y entonces eso lo escribo en mi libro. También tiene que tener el nombre, cédula y domicilio del médico que prescribió la receta. La fecha, en caso de que se vayan a destrucción, que esto normalmente lo hace el proveedor, pero si en caso de que ustedes tengan una empresa que destruye los medicamentos o los devuelve, también hay que anotar la fecha. Y las recetas que para la venta de medicamentos antibióticos solamente se pueden surtir durante la duración del tratamiento. Si hoy la prescriben, hoy 27 de octubre, tienen 7 días como máximo para surtir su receta, si no, ya no deberían surtirla. Em, y bueno, cuando compren cuando vendan el tratamiento completo, si son 7 días de antibiótico, y les compran los 7 días, pues entonces me quedo con la receta, le asigno un número, el número 1 o el número 10 el consecutivo que tengan, y la voy a guardar en un folder, en un broche vaco,
pero le pongo un número consecutivo a la receta donde vendí 2 cajas de ampicilina, por ejemplo. Y ese número, le tocó el número 5, el consecutivo 5. Entonces, cuando el verificador revisa el libro de registro, dice, ah, mira, en el registro, en el renglón 5 dice que vendiste 2 cajas de ampicilina. Vamos a ver la receta que recogiste. Ah, mira, sí, aquí está la receta que dice que son 2 cajas de ampicilina. Entonces, de ahí pueden comprobar que se venden medicamentos con receta únicamente y se deben de conservar durante un año. Aquí dice... En caso de haber retenido la receta, se cuenta con un número consecutivo asignado y está registrado. La receta y el registro se conservan durante un año y cada vez que se surte, bueno, eso es en el caso de que no compren la cantidad completa. A lo mejor necesitaban 2 cajas de ampicilina, solo me compran una, entonces yo tengo que tener un sello con la que tiene el nombre del establecimiento y que diga cantidad vendida en una caja y lo sellan, pero no se quedan con la receta, solamente pueden guardar una foto o una copia y registrar en el libro que vendieron una caja de 2 que prescribieron y le regresan su receta por si quiere surtirla en otra farmacia. Cuando venga con nosotros a dar por terminado el surtido de su medicamento, entonces en la segunda visita yo me quedo con la receta. Y entonces cada que se surte el antibiótico se sella la receta indicando la cantidad vendida y la fecha de la venta. Ese es en el caso de que sea compra parcial. Ahora vamos a... Esto es para los medicamentos controlados. Es un sistema semejante al del el registro de los medicamentos antibióticos, pero es otro libro independiente que, como les decía a un inicio, lo puedo gestionar hasta que yo tenga la licencia. En este libro también está foliado, autorizado por la jurisdicción estatal y tendremos que tener el registro de la venta de medicamentos, lo que esté almacenado. Bueno, ahorita lo vamos a ver punto por punto. Vamos a ver, leer este 82 que dice, la recepción, registro, almacenamiento y control de medicamentos debe de estar verificado siempre por el responsable sanitario y tener también su procedimiento normalizado de operación. Es decir, ahí describo cómo recibo, cómo hago mi pedido, cómo reviso las caducidades de las etiquetas. Describo todo el procedimiento hasta que lo resguardo en los anaqueles correspondientes. Y aquí nos van a evaluar si contamos con un libro de control de medicamentos controlados que esté foliado y autorizado por la autoridad sanitaria. Que el libro esté actualizado, porque también tenemos que tener, como les decía, el registro y el balance semestral. Entonces, siempre tienen que tener diario llenar el registro. El libro de control de medicamentos debe estar firmado por el responsable sanitario también. No debe tener tachaduras o enmendaduras y el texto de los libros debe de tener solamente medicamentos controlados. La gaveta en donde se resguardan los medicamentos controlados debe estar bajo llave y solamente almacenar ahí psicotrópicos y estupefacientes. Em, no se deben de contar con medicamentos fuera de gaveta. También hemos visto sellos de suspensión por encontrar un solo medicamento controlado fuera de la gaveta. El aviso de compras y previsiones, este se los mencionaba en un inicio, que es un formato en donde le aviso a Cofepris cuánto voy a comprar, de qué cosa y de cuántas cosas. Se llena y lo entregan en la jurisdicción para que con eso den aviso de sus compras. Em, las facturas también tienen que tener procedencia lícita de los insumos medicamentos controlados, ya sean notas de compra o facturas, pueden ser físicas o electrónicas. Y otro sello, necesitamos otro sello fechador que tenga la razón social o nombre de la farmacia, el domicilio, el nombre del responsable sanitario y la fecha en que se surtió. Ese sello se coloca en la farmacia, perdón, en la receta, cuando surten algún medicamento controlado. Y este es otro apartado del acta de verificación que corresponde a quienes elaboran medicamentos magistrales y oficinales. Este es otro rollo, la verdad es que no es para farmacias comunitarias o las que hemos estado manejando hasta ahorita. Aquí ya hablan de cuando preparan los medicamentos, que si el personal tiene su equipo, su uniforme,
el personal, bueno, esta es otra licencia, ¿no? Cuando tienen medicamentos o fórmulas magistrales, no tramitan una licencia de medicamentos controlados, sino tramitan una licencia para la elaboración de fórmulas magistrales. Es una licencia que puede tener un pago de derechos arriba de 100,000 pesos. En cambio, la licencia de venta de medicamentos controlados tiene un pago de derechos ahorita, como cerca de 2,000 pesos, un poquito más. No sé cómo esté ahorita el pago de derechos, pero no es tan caro como este. Entonces, acá prácticamente tienen que tener pues un área exclusiva para la preparación de las fórmulas, un área estéril, un área de acceso, un área de cambiado se visten para estar estériles y después se pasan al área de preparaciones y pues tienen que tener todos los equipos necesarios para poder preparar las fórmulas y que estén inocuas y que cumplan con su etiquetado, que cumplan con su balance, con sus fórmulas químicas y los porcentajes que requiere en cada una de las fórmulas. La mayoría de los profesionales de la salud que son dermatólogos o que venden fórmulas magistrales ya las compran preparadas, ya están envasadas. Estos lineamientos son para quienes sí las preparan, ¿no? Que son pocas las personas que se dedican a esto. En caso de que haya alguien que de aquí del grupo que está viendo las grabaciones y tenga dudas acerca de estos lineamientos, lo podemos ver directamente en el chat personal. Es poco común, muy poco común. En 9 años nada más hemos tenido dos personas que se quieren dedicar a esto y nunca, nunca, nunca han decidido iniciar un trámite de licencia. Pero bueno, aquí está la información. Y esta es otra evaluación que es para farmacias que preparan dosis individualizadas. También aplica para dermatología y para oncología. También es subespecializado esto, entonces igual si tienen alguna duda lo podemos ver de manera personal con el ejecutivo que les haya dado acceso al curso. Pueden pedir una llamada conmigo o pueden tener la información de estas actas porque se las vamos a mandar como parte del soporte documental de esta sesión y pueden revisar. Si tienen alguna duda después de esta revisión, con todo gusto lo podemos platicar. Ahora, esta es la última hoja del acta de verificación en donde pues se asientan los últimos detalles. Ellos nos señalan si aplican alguna medida de seguridad, si hay productos asegurados, porque pueden colocar sellos de suspensión de actividades de la farmacia o pueden colocar sellos de aseguramiento para algunos insumos o productos o lo que encuentren en la farmacia que no debiera estar. Y tenemos al final, bueno, aquí todo el resultado si colocaron un sello, nos van a colocar el número del sello y aquí en las observaciones, bueno, en cada apartado tienen para asentar sus observaciones, pero en estos renglones tenemos oportunidad de manifestar lo que a derecho convenga. Por ejemplo, este no es mi domicilio, no está mi nombre, o no es el giro de mi farmacia, la modalidad de mi farmacia, o le exhibí un certificado de fumigación y no me lo aceptó. Todo eso se puede asentar y también se puede reservar el derecho de manifestar cualquier cosa. No pasa nada, como quiera nosotros dentro del procedimiento de la verificación, a partir del día, bueno, tenemos 5 días, igual para manifestar lo que convenga. En el caso de que haya irregularidades o algo que quieran manifestar, lo podemos hacer en los próximos 5 días y tiene la misma validez que si lo anotan acá. Finalmente viene la parte de las firmas. Puede ser un verificador, pueden ser dos o pueden ser tres, dependiendo pues, de qué se trata la verificación. Hay verificaciones exclusivas para medicamentos controlados e incluso hay sellos de suspensión exclusivos para temas de controlados. Por ahí tengo que hacer un contenido de eso porque tenemos sellos distintos. Pero eso hablo del establecimiento y también puede haber los sellos de aseguramiento de insumos. Aquí firma la persona que atendió la visita. Puede ser el responsable sanitario, puede ser el dispensador o la persona designada a través del oficio que redactamos y puede haber o no dos testigos. Puede ser que no haya nadie más y no hay testigos. Eso no invalida ni tampoco perjudica ni beneficia en nada a la visita porque ese es un documento que tiene toda la formalidad, tiene el fundamento legal
y es un acta de verificación, es como una que viene acompañada de una orden de verificación. Una orden de verificación tiene la misma equivalencia que una orden de cateo judicial. Es diferente autoridad, pero tiene el mismo peso. Entonces, no podemos oponernos a la orden de verificación, así como tampoco nos podemos oponer a una orden de cateo o a una, cuando nos llaman en los retenes, no podemos decir que no. ¿No? Asimismo, con el acta de verificación, ¿no? Viene por orden de la autoridad sanitaria y tenemos que atenderla. Entonces, aquí la parte de las firmas, incluso si se negran a firmar, el verificador va a llevar el acta a la jurisdicción. Antes de terminar con este acto de verificación, bueno, es importante mencionar que el procedimiento como tal, digo, no sé si me dé tiempo ojalá me dé tiempo al final del curso mostrarles un diagrama de donde viene todo el procedimiento administrativo, en donde se redacta que primero se emite el acta, la orden de la visita, después se ejecuta la visita. Una vez que tienen esta acta ya terminada, ustedes tienen derecho a recibir una copia y a conocer todas las circunstancias que se desarrollaron durante la visita y también conocer el fundamento o el por qué les quieren colocar algún sello. También tienen derecho a recibir la copia y manifestar lo que convenga. Y una vez que termina la visita, el verificador la entrega en la jurisdicción correspondiente y les toca esperar 5 días, ¿no? Para ver si manifestamos algo más. Si no, al quinto día ya se va al área de dictamen para que entonces ellos hagan un resumen de las irregularidades que ven en el acta y elaboran un documento que trae una tablita en donde dice, no contaba con libro de registro de antibióticos, ¿no? Y el fundamento legal de por qué sí lo tiene que tener y así una lista de irregularidades con fundamentación legal y al final viene un apartado en donde nos dan un plazo para poder subsanar lo que sea subsanable. Hablo de bitácoras, de registros, de que sí tenía el aviso, pero no lo tenía impreso. Todo eso se puede subsanar, pero hay cosas que no se pueden subsanar. Ejemplo, si tienen insumos caducos, con etiquetas, todo lo que tenga que ver con los insumos, son evidencias de una falta, de una irregularidad. No podríamos, por magia, cambiar la caducidad vencida de un insumo y seguramente eso no lo vamos a poder subsanar, no lo vamos a poder corregir aunque le demos el debido proceso, porque ahí lo que toca es hacer un procedimiento de inhabilitación o destrucción de los insumos a través de una empresa autorizada como de RPBI o que tenga autorización de Semarnat para decirle, oye, tengo tantos productos caducos, necesito que los inhabilites o los destruyas. Ellos van a decir, ok, te levanto tu reporte, te doy una cita para que los destruyamos, tienes que avisar a Cofepris es testigo, se levanta un acta, se van al crematorio y se levanta un acta de la destrucción de los insumos. Por eso lo mejor es no tener nada caduco. Entonces, aunque yo haga todo ese procedimiento y ya no los tengo, ya no los aventé al excusado porque contamina el agua, ¿no? Ya no los tiré a la basura porque ponemos en riesgo la salud de la población. Ya les di el debido proceso. Ya tengo mi acta de crematorio de mis insumos. Pues con todo y eso pueden multarme porque en el momento que me verificaron estaban caducos. Y es como pasarse el semáforo en rojo y pues ni modo, ya me toca mi infracción, ¿no? Aunque yo aprenda que ya no lo tengo que hacer. Entonces, esto les decía, en el dictamen puede venir situaciones que se pueden subsanar y las que no se pueden subsanar. Entonces, las que se pueden subsanar se corrigen, el procedimiento lo revisan y entonces me emiten una resolución. Y la resolución puede decir que ya está todo en regla, que nos exhortan a seguir cumpliendo, pero que ese día estaban los caducos y la multa es de tanto. Entonces, esa resolución pues ya es el último documento que nos emite la autoridad y puede venir o no con multas. Si viene con multas, toca pagarlas y pedir que se dé por terminado el procedimiento. En el caso de que sea por una licencia sanitaria, hasta el día de hoy, y eso estamos todavía viendo un asunto que no cumple con esto que les voy a decir, pero cuando nosotros solicitamos una licencia sanitaria, la verificación es voluntaria, ¿no? Es decir, yo quiero que vengas a revisarme para que si todo está en regla, me des mi oficio.
Cuando pasa que no cumplen con cualquiera de los apartados que vimos, la autoridad nos va a dar un dictamen también y nos va a dar oportunidad de subsanarlo, todo, todo. Y cuando corrijamos todo, entonces vuelven a revisar para ver que ya cumplimos y entonces ya nos pueden dar la licencia. Cuando esté completamente irregular y cosas que no definitivamente no aplican para una licencia, nos pueden negar la licencia, ¿no? Los dictámenes vienen con una prevención, es decir, ya te revisé, ahora te prevengo para que me entregues un PNO más detallado o que me señales tales cosas. Esas prevenciones son tan exhaustivas que renglón por renglón tenemos que revisarlas para poder corregirlas correctamente con evidencias documentales y con evidencias fotográficas cuando sea el caso. Porque si yo no demuestro que subsané, no me van a dar la licencia. Puede decir, te señalé 10 cosas que estaban mal. Bueno, normalmente son cuarenta y tantas cosas que están mal y corregiste 20, pero las otras siguen irregulares, no te otorgo la licencia. Entonces nos toca, como si fuese un trámite de visa, volver a empezar, ¿no? Volver a dejar todo en regla, volver a solicitar la licencia, volver a pagar el trámite, bueno, volver a hacer el pago de derechos y volver a revisar las instalaciones. Es repetir todo el procedimiento y ocurre muy pocas veces. Bueno, la verdad es que nosotros nunca hemos tenido negativas, a menos que los profesionales abandonen el trámite porque ya se cansaron o porque ya dijeron, no, ya mejor no quiero la licencia. No hemos tenido ninguna negativa. Siempre es subsanar, entregar y obtenemos las licencias. Son procesos tardados. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión de cómo el paso a paso para obtener las licencias, pero sí se logran. Ya son 8:35, ya faltan poquitas. Esta es una lista o un resumen de lo que recomendamos tener físicamente en la farmacia, que sería el suplemento o el libro que les comentaba. Los PNOs, es un manual, o sea, se imprime el manual, los procedimientos normalizados de operación impresos y con firma autógrafa. Tener el botiquín de primeros auxilios. Ahorita les muestro un apéndice para ello, pues una lista del botiquín que deben de tener, rotular las áreas, como les decía, el personal que esté equipado, uniformado, tener con vista al público el aviso de funcionamiento, las constancias ICAD y el nombre y cédula del responsable sanitario. Este es el apéndice H que se encuentra en la norma oficial 005 del 2018, en donde pueden ver la lista de materiales de curación y la lista de medicamentos que debe tener el botiquín. Curiosamente, me reclaman siempre que por qué una farmacia debe tener botiquín si está llena de medicamentos. En realidad, esto viene en la norma oficial para establecimientos de atención a la salud, pero por temas de experiencias en la práctica que vemos que les piden el botiquín, puede ser que sus verificadores lo soliciten y pues no está por demás tenerlo. Tampoco es una falta grave no tenerlo, pero sí es una falta grave tenerlo con todo caduco, ¿no? Porque sí hemos visto que de pronto tienen estos medicamentos y como nunca se ocupan, pues están todos caducos y esto sí trae todo lo que ya les he platicado, ¿no? Acerca de los insumos que no están aptos para venta ni para aplicar, ¿no? Para darlos en caso de que el personal requiriera alguno de ellos, pues no estarían aptos y esto sí trae multas. Este es un ejemplo es como una vista muy lejana, ¿no? Muy amplia de la bitácora de registro de temperatura y humedad de la farmacia. Viene del día del día 1 al día 10. Acá viene del día 20 al día 30, digo del 10 al 20 y de aquí viene del 20 al 30, es decir, un mes de registros. Aquí viene el día número 1 y aquí hablamos de la humedad, el registro de humedad que viene de 5 en 5 y llega a 65 grados de humedad. Entonces, y vienen los horarios 8 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde y 8 de la noche. Entonces acá registramos, pues ya vi en mi termográmetro que a las 8 de la mañana tenía mucha humedad, ¿no? 65%, 60%, pongo un puntito aquí, pero a las 12 del día ya bajó y ahora ya tengo, no sé, 40 de humedad. En la tarde tengo
20 de humedad y en la noche pues a lo mejor ya sube un poco. Entonces hago 4 registros en el día número 1 de la humedad. La gráfica nos indica que las zonas blancas son las áreas, las cifras permitidas, y ya cuando pasamos a las áreas grises, pues son las que ya exceden los límites. Entonces, aquí hago el registro de mi día número 1 de la humedad. Y acá arriba replico, pero ahora es para la temperatura. Entonces, aquí vienen 15, 20, 25 grados. Entonces, pongo un puntito en donde los grados que correspondan conforme me marca mi equipo, mi dispositivo de termómetro. Y así lleno el día número 1 de temperatura y el número 1 de humedad. El día número 2, que es el martes, lo replico, temperatura y, perdón, humedad y temperatura. Y a lo mejor el día 7 no trabajo. Bueno, le pongo aquí una diagonal porque no aplica. No, no lo registré porque no estoy, ¿no? Entonces, aquí registro los 10 días del mes, 20 y 30 días, 31 días del mes. Entonces, aquí podemos formar nuestra curva térmica de la temperatura y acá la curva de la humedad. Y esta es una hoja tamaño oficio que ya impresa, pues sí, sí se ve, aprecia mucho mejor. Y acá pues registramos el nombre del establecimiento, el nombre de mi equipo termogrómetro, a lo mejor es una marca conocida de termogrómetros, la fecha, su certificado de calibración. Y por acá viene, acá, de este lado vienen los datos del responsable sanitario y firma de autorización. Entonces, esta bitácora sirve para un mes. Habría que tener las 12 para todo el año. Y así es como se registra la humedad, temperatura y humedad de establecimiento. Pero pudiéramos replicar esta tabla, que es la de pura temperatura, y seguir. Esa nos serviría para el refrigerador o en caso de que tengan congelador, pues tener aquí los registros. Obviamente cambiarían, ¿no? Aquí no podría poner 15, 20, 25 grados, podría poner 2 grados, 3, 4, de aquí del 2 al 8 para el refrigerador, ¿no? Y aquí vamos marcando las temperaturas que nos marca, que normalmente pues en los refrigeradores se mantiene la temperatura, pero bueno, hay que tener el registro. Entonces, este es un formato que les puedo compartir para que lo tengan para imprimir. Y este es otro formato que debemos de tener. No lo menciona el acta de verificación, pero sí tenemos un procedimiento normalizado de operación para reportar reacciones adversas a medicamentos y este es el archivo que lo complementa. Este es un formato editable, también se los puedo compartir. En caso de que tengan una sospecha de reacción adversa a medicamento, ya sea porque el cliente les dijo, es que me intoxiqué con eso o pasó algo con esto que me vendiste, ustedes deben de tenerlo impreso, siempre impreso y decirle al verificador, si lo tengo, aquí tengo mi PNO de reporte, pero no he tenido casos. O al contrario, a lo mejor si hubo un caso y aquí se llenan los datos del producto, viene toda la información del producto y esto se manda por correo electrónico a COFEPRIS y se queda el registro. Ya ellos se encargan en el área de farmacovigilancia para darle seguimiento y generar las verificaciones o las alertas sanitarias correspondientes. Pero lo que nos toca como en farmacias, pues sería hacer el reporte. Es como un acto de control sanitario que es pues un compromiso moral, ¿no? Entonces, eso también lo tendrían que tener impreso para en caso de ser necesario.